Esta vez la última vez prediqué hasta el versículo 5 del capítulo 6. Hoy vamos a ver del versículo 6, o sea, capítulo 6, versículo 6, hasta el versículo 26. El título del sermón de hoy se llama Derribados por Dios. Y claro, apunta a la escena de este capítulo que es tan famosa, ¿no? Que es la caída de los muros de Jericó. Si alguien no ha leído esta historia, acabo de hacerle un spoiler, lo siento mucho, porque usted no sabe a lo mejor que los muros van a caer. Usted lo va a descubrir leyendo la historia. Bueno, yo se lo acabo de decir. Los muros se caen, la muralla se cae. Lo siento. Pero quería empezar con este spoiler porque creo que ya ni nos asombra este hecho, ¿no? O sea, yo lo he leído tantas veces que la verdad que, bueno, lo veía y decía, claro, los muros caen, es evidente, ¿no? Esta muralla, como vimos hace un mes, que era doble, tenía un muro exterior de casi 2 metros de espesor y otro de entre 3 y 4 metros de espesor. O sea, con la tecnología de la época y para el plazo que Dios dice, ¿no? Él dice, en 7 días yo voy a derribar ese muro. Era imposible. Pero sí, los muros se caen. A los 7 días, como Dios lo había dicho, los muros se caen. Y quería empezar así porque cuando vamos a historias como esta, ya es como obvio que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Damos por hecho, o sea, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? Sabemos que no. O sea, estamos convencidos de que lo que Dios dijo que iba a hacer es fiel para hacerlo y poderoso para cumplirlo. No nos cabe la menor duda. Pero tenemos la misma convicción cuando no se trata de Israel frente a Jericó, sino que cuando se trata de nuestra vida, de algo en nuestra vida que Dios nos ha prometido, que estamos esperando. ¿Tenemos esa certeza? Hace unas semanas escuché un reporte de un caso de disciplina en una iglesia extranjera. Un hombre, director de alabanza, está casado con hijos, fue denunciado por su esposa a los ancianos de la iglesia por llevar años entregado a la pornografía. Ellos quisieron ayudarlo, pero él se negó. Y una de sus respuestas fue que él había luchado con eso demasiado tiempo y sencillamente decidió rendirse. E incluso le pidió a su esposa que lo aceptara, que era lo que él había decidido y que él no iba a cambiar. Ella lo sabía hace años y esperó y esperó. Pero cuando vio que él no se arrepentía, lo trajo a los ancianos, ellos lo trajeron a la iglesia y entonces pues tenemos este caso de disciplina, ¿no? Él fue expulsado y bueno, la familia quedó rota. Pero la razón por la que les cuento esto es que me asombra, no por él, porque de alguna manera todos pasamos por esto, la forma como podemos rendirnos ante el pecado, como podemos, a diferencia de cuando vemos historias como esta, pensar que hay algo que sea demasiado difícil para Dios cuando estamos hablando de nuestra lucha contra el pecado. Yo aquí no les quiero hablar de sus objetivos, sus metas en la vida. Yo quiero hablarles de un enemigo que Dios ha prometido que Él iba a vencer en sus vidas, que es el pecado. No estoy diciendo que Dios no le haya hecho otras promesas. Sí, pero una que es cierta en la vida de cada uno de nosotros, que no va a cambiar de una persona a otra, porque Dios a lo mejor a algunas personas los pone a vivir escasez, a otros abundancia. Esas cosas, ¿no? Algunos tuvieron que salir de su país, otros tienen el privilegio de estar en un lugar donde a lo mejor tienen muchas comodidades. Eso cambia de una persona a otra. Pero una cosa que es cierta en la vida de cada hijo de Dios es que Dios ha prometido que quitaría el pecado de su vida.
que lo limpiaría. Todos nosotros tenemos esa promesa, que tenemos la victoria sobre el pecado. Todos nosotros tenemos que creer que Dios es fiel y poderoso para cumplir esa promesa en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos creído la mentira de que existe un pecado que sea imposible de vencer? ¿Cuántas veces no hacemos alianzas con ciertos pecados? Decimos, bueno, ya he luchado demasiado contra ti, entonces mejor que seas mi amigo porque pues ya no puedo contigo. Entonces lo dejamos quedarse ahí, intentamos disimularlo. Incluso le pedimos a otras personas que lo acepten, a nuestra pareja, a algunos hermanos de la iglesia que nos conocen muy bien. El día de hoy yo quiero que veamos esta historia y pensemos en nosotros frente a ese enemigo que Dios ha dicho que Él iba a derrotar, que es nuestro pecado. Vamos a ir entonces a leer los primeros versículos 6 al 16, la primera parte de esta historia, donde vamos a ver un método que es el método de Dios en toda la Biblia, frente a sus enemigos. Dice versículos 6 al 16. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vamos a detenernos ahí antes de ver lo que sucede después, porque en esta primera parte el pueblo hizo lo que Dios le había mandado, ¿no? Leímos hace un mes, en los primeros 5 versículos del capítulo, Dios le da unas instrucciones a Josué, y en estos versículos vemos cómo Josué transmite esas instrucciones y ellos hacen tal y como Dios les había dicho. Pero hay un detalle importante que la palabra de Dios se asegura que nosotros no perdamos de vista, y es el arca del pacto. Está continuamente la Biblia diciéndonos que el arca estaba allí, que el arca iba en medio de ellos, que el arca estaba rodeando la ciudad. Y la razón de esto es porque la Biblia quiere que entendamos de que la conquista es de Dios, no de hombres. El arca del pacto era un cofre de madera que estaba revestido de oro. Dentro del arca, entre otras cosas, estaba la ley de Dios, ¿no? Lo que Dios espera del hombre y cómo ser acepto y alcanzar el favor de Dios.
Y encima del cofre, la tapa, digámoslo así, era algo que se llamaba el propiciatorio, que más que una tapa, esa cubierta era algo que Dios había pedido a Israel que hicieran de oro puro, donde ellos tenían que verter la sangre de los sacrificios. Y desde encima de ese propiciatorio, Dios se comunicaba con Moisés. Como dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. Dios, después de haberle dado las instrucciones a Moisés para construir el propiciatorio, le dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces, está el arca y la cubierta es el propiciatorio, y de ahí de encima es que Dios se comunicaba con Moisés. Entonces, cuando Dios visita a su pueblo en Egipto, los saca de la esclavitud, los acompaña al desierto y ellos construyen el tabernáculo. El propósito de Dios es estar con su pueblo. Pero si hay un punto focal de esa reunión entre Dios y el pueblo, ese punto es ahí, encima del arca, encima del propiciatorio. De hecho, el propiciatorio, Dios manda a que se hagan 2 querubines en los extremos, y las alas cubrían el propiciatorio. Los querubines en el Antiguo Testamento están asociados con el trono de Dios. O sea, ese lugar encima del propiciatorio, encima del arca, era el trono de Dios en la tierra en ese momento. Entonces, cuando la Biblia pone nuestra mirada en cómo el arca iba continuamente con ellos, en medio de ellos, lo que tenemos que entender era que era la presencia de Dios en medio de ellos que estaba conquistando esa ciudad. No eran ellos. De hecho, el mismo método, o sea, la misma estrategia no apunta a ningún tipo de estratagema humano. Rodear una ciudad para derribar sus murallas no tiene ningún tipo de sentido, humanamente hablando. Pero es que no eran ellos, era Dios. Por eso el arca tiene ese papel protagónico en esta primera parte. Dios es el protagonista en esta conquista. Él es el quien está cumpliendo su promesa de que Él va a entregar a Jericó en manos de Israel. Él es fiel para cumplirlo y poderoso. Y ese es el método de Dios en toda la Biblia. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras estrategias, no es nuestra fuerza, no es nuestra astucia ni nuestros méritos. Es Dios, obrando por y para su pueblo y cumpliendo las promesas que le ha hecho a su pueblo sin necesidad de su ayuda. Esto es algo que nos cuesta aceptar. Por naturaleza, buscamos merecer lo que recibimos. Nos cuesta aceptar que algo no se deba a lo que nosotros podamos lograr. Y por eso el mensaje de la Escritura nos humilla, porque nos lleva y nos confronta con la realidad de que no es por nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios. Este método lo vemos desde el primer pecado. Adán y Eva, que en ese momento eran el pueblo de Dios, el primer hombre y la primera mujer, pecaron, y cuando pecaron ellos se escondieron con hojas de higuera. Pero Dios sacrificó un animal y los vistió con sus pieles. Él estaba proveyendo una forma de cubrir su pecado para salvarlos de su ira. No fue la estrategia de Adán y Eva, fue Dios que puso su estrategia. Porque si no, ellos merecían morir en ese instante. Cuando Dios manda a construir este propiciatorio, Él está proveyendo, cuando digo estoy hablando del que estoy hablando, el que está encima del arca, aunque no estamos en Éxodo. Dios estaba proveyendo una forma de cubrir el pecado de Israel para que Él pudiera estar en medio de ellos y tener comunión con ellos. Por eso,
el propiciatorio se encontraba encima del arca, dentro estaba la ley de Dios, lo que Dios espera del hombre para no destruirlo. Y entre la ley de Dios y la presencia de Dios sobre el propiciatorio, estaba ese propiciatorio donde se ponía la sangre de los sacrificios, para cubrir justamente el hecho de que nosotros no cumplíamos con la ley de Dios, de que el pueblo de Dios no cumplía sus demandas y merecía morir. Pero Dios les proveyó una forma de que Él no tuviera que derramar su ira sobre ellos por su pecado. Y cuando vino el tiempo, Dios envió nuestro propiciatorio, nuestra propiciación, que es Cristo. Romanos 3, versículo 23 dice, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra propiciación en el original en griego es la misma palabra que se asocia al propiciatorio en el antiguo hebreo. Cristo, es nuestro propiciatorio. Y no solamente nuestro propiciatorio, Él es también el sacrificio que se derrama sobre el propiciatorio. Él es quien para nosotros hace posible de que Dios no nos trate según nuestro pecado, de que Dios nos declare justos y podamos tener comunión con Él, podamos gozar de sus bendiciones, de todas aquellas riquezas en Cristo que Él nos da. Cristo es el testimonio eterno y definitivo del método de Dios, que no es por la fuerza del hombre, que no es por su astucia ni por sus méritos, que es Dios mismo venciendo a los enemigos del pueblo de Dios y llevándolos gratuitamente a la bendición. Ese enemigo en ese entonces es representado por una nación pagana. Para nosotros, ese enemigo es el pecado y la muerte. Aquel pecado que hablábamos al inicio. Ese pecado que vive en nosotros. Cristo es quien nos puede dar victoria sobre ese pecado. Porque Él no se dejó vencer por ese pecado. Él vivió una vida perfecta. Él tiene dominio sobre el pecado. Y no solamente eso, sino que en la cruz pagó el castigo que nosotros merecíamos porque nosotros nos hemos dejado dominar y vencer por el pecado. Y gracias a eso, a su vida y muerte, nosotros, aquellos que estamos unidos a Él, podemos decir que tenemos victoria sobre nuestro enemigo, el pecado y la muerte. Ahora hay algo interesante que quiero que veamos en esta historia. Es que en el método de Dios, este método en el que no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestras estrategias, no se trata de nuestra astucia, Dios nos llama a cumplir ciertas instrucciones. No sé si se dan cuenta del montón de indicaciones que vemos en esta historia, ¿no? Tenía que haber cierta disposición. El arca iba en medio, tenía que haber unos delante, otros atrás. Tenía que dar la vuelta a la ciudad. No era pararse enfrente o dar media vuelta, no, era una vuelta completa. Tenían que respetar las intervenciones de ciertas personas. Los sacerdotes tocaban las bocinas continuamente. El pueblo no podía hablar, tenía que callarse. Había cierta cantidad de veces en que hacían estas vueltas, ¿no? Durante 6 días era una sola vuelta, pero al 7º día eran 7, ¿no? Entonces nosotros nos gusta la simbología, la numerología, entonces empezamos a hacer relaciones. La creación, 7 días, claro, pum. Mire, yo no les voy a hablar de simbología, de numerología, no lo he estudiado, lo reconozco. Y creo que incluso estudiándolo, no podemos saber con certeza
por qué Dios hace lo que hace, como lo hace, y por qué pide lo que pide, y cómo lo pide, cuando lo pide, las veces que los pide, etc. Lo que sí es seguro, hermanos, lo que es definitivamente verdad, y no podemos negarlo, es que Dios no necesitaba que ellos hicieran esto. O sea, ellos no debían hacer eso, porque si ellos no daban 7 vueltas y no quedaban 6, entonces Dios no iba a ser lo suficientemente poderoso para derribar la muralla. Eso es segurísimo. Todas estas instrucciones no son el empujón que Dios necesita para cumplirnos el milagro. Dios no necesita nuestra ayuda y Él es fiel y poderoso para cumplir, sin necesidad del hombre. Entonces, ¿qué sentido tiene todas estas instrucciones? Esto es algo que quiero que respondamos leyendo la siguiente porción. Vamos a retomar desde el versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 25. Y estamos ya en nuestro segundo punto, el anhelo de Dios. Dios tiene un anhelo con esto, y es lo que vamos a ver a continuación. Dice versículo 16 al 25: Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En esta segunda parte sucede otra cosa interesante. Estamos en el mismo episodio, pero curiosamente el autor no vuelve a mencionar el arca. El mensaje es claro, es el poder de Dios actuando por nosotros. Pero no solamente está el poder de Dios que debemos entender como importante en la palabra de Dios. Resulta que en este texto, en esta parte del episodio, hay un momento decisivo, y es el momento cuando va a ocurrir el milagro, cuando se van a caer los muros. Pero entre el momento en el que Josué da la orden de gritar, en el versículo 16, al final dice: Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Solamente hasta el versículo 20 no leemos que el pueblo gritó y se cayeron los muros. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Ese momento importante en esta escena, cuando ellos tienen que gritar y gritan y se cae la muralla, está cortado. Y en la mitad vemos una declaración de Josué al pueblo, que lo más probable es que esa declaración no fue en ese momento. O sea, si hiciéramos una película de esta escena, sería como una escena, ¿no? A color, con mucha música, tal. Y de repente, cuando Josué dice gritad,
entra una escena en blanco y negro para darnos a entender que estamos recordando un momento pasado. Y vemos a Josué decirle al pueblo, recordándoles cuáles eran las instrucciones de Dios. Ustedes tienen que dar muerte a todos en esa ciudad, menos a Rahab y su familia. Y ojo con codiciar algo de las riquezas de esa tierra, porque esas riquezas son para mi tesoro, para el tesoro del Señor. ¿Por qué es tan importante todas estas instrucciones que Dios le da al pueblo? Las que le dio cuando tenían que dar las cantidades de vueltas y todo eso, las instrucciones que le recuerdan ese momento crítico, ¿no? Porque la Biblia también nos apunta a la importancia de obedecer a los mandamientos de Dios. Sí, Dios es poderoso para cumplir, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra. Su gracia no es una excusa para hacer lo que queremos. Bueno, como es el poder de Dios, entonces que sea Dios y yo no hago nada. No, no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice, Dios es soberano y poderoso, no necesita tu ayuda, pero tú haz lo que Él te diga. Y aquí entra otra pregunta, pero ¿por qué es tan importante hacer lo que Dios dice si al final lo va a hacer Él, sin necesidad de mi ayuda? ¿Por qué es tan importante que ellos hicieran todo lo que hicieron, todas estas vueltas, si al final Dios es quien va a derribar la muralla? Independientemente si ellos hacen su parte o no, Él puede hacerlo. Justamente el testimonio de Rahab, que está ahí en la mitad, nos da a entender que la obediencia no es importante porque nos dé algún mérito en la recompensa o la bendición de Dios. Dios, en medio de ese pueblo pecador, pagano, que había sido condenado por Dios, extendió misericordia a una mujer igual o peor de pecadora que ellos. Y la razón por qué lo hizo nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. La importancia de la obediencia a las instrucciones de Dios no es porque Dios necesita nuestra obediencia para hacer el milagro. La importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios no es porque la obediencia nos hace merecedores de la bendición de Dios. La obediencia es importante porque solamente hay un solo medio para alcanzar el favor de Dios. Es por gracia, por medio de la fe. Y esa fe es demostrada por la obediencia. No podemos decir que tenemos fe si luego no obedecemos a los mandamientos de Dios. Josué y el pueblo no podían decir, tenemos fe de que Dios nos va a entregar a Jericó, y cuando luego Dios les dice, den 6 vueltas, una cada día, y el séptimo 7, dicen, no, Señor, ¿para qué? Eso no va a servir de nada. ¿Acaso dando una vuelta se va a caer la muralla? Ellos no discutieron con Dios, ellos hicieron lo que Dios les pidió, porque tenían fe en Él. Por eso la Biblia nos apunta a la importancia de la obediencia, porque es la evidencia de que confiamos, descansamos en el Señor, de que Él va a cumplir el milagro, de que Él es poderoso, que no necesita nuestra ayuda, pero que yo creo eso, que yo estoy convencido de eso, y por eso haré lo que hace falta que el Señor me pida. Así como el siervo de Naamán le dijo a su general, cuando el siervo de Dios le dijo, ¿quieres ser puro? ¿Quieres perder tu lepra? Ve y sumérgete en el Jordán. Y el general dijo, pero el Jordán, ese río sucio. Si aquí en mi tierra hay ríos mucho más grandes y mucho más bonitos y mucho más limpios. Y su siervo le dijo, pero general, si el siervo de Dios te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo hubieses hecho? Pues haz lo que te está pidiendo.
Si te está pidiendo que vayas y te bañes a ese río sucio, hazlo. Porque no es la obediencia porque la obediencia es lo necesario para el milagro, es la obediencia, pues que es la evidencia de la fe, y es por esa fe que somos justificados delante de Dios. Cuando el pueblo obedeció las instrucciones de Dios, Dios estaba dejándonos un testimonio de que ellos tenían fe en Él, de que ellos habían alcanzado la bendición de Dios por fe, no por obras. Y cuando Dios los advierte de no tomar de las riquezas de esa nación para no atraer la maldición sobre ellos, no es porque el hecho de tomar de esas riquezas iba a hacerles, el hecho de no tomarlas era lo que los hacía merecedores de la bendición de Dios. No, era porque si ellos no obedecían, entonces sería un testimonio de que ellos realmente no confiaban en el Señor, de que ellos en realidad no tenían su fe puesta en el Señor. Pero hermanos, la Biblia es clara. Si somos bendecidos no es por nuestras obras, es por gracia, por medio de la fe. Así que Dios es poderoso para dar victoria a su pueblo sin necesidad de su ayuda, de la ayuda del pueblo. Sin embargo, Dios en su soberanía le da mandamientos al pueblo para confrontarlo con la verdad de que si su fe es una fe verdadera o si su fe es una fe muerta. Este texto es un texto más que nos apunta a esta tensión que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero esa tensión existe justamente porque Dios es soberano. Porque Dios es quien hace lo que Él quiere. Y como Él hace lo que Él quiere, Él le da instrucciones al hombre para evidenciar si realmente esa fe que el hombre dice tener es verdadera. O si, como muchos dicen, yo confío en el Señor, yo creo en Él. Pero hermano, ven a la iglesia. No, hermano, no tengo tiempo. El pueblo tuvo fe en Dios, como dice Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ellos creyeron en Él y le obedecieron por esa fe. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el anhelo de Dios. Él quiere que nosotros descansemos, confiemos en Él. Que frente a nuestro enemigo, frente al pecado, nosotros entendamos que Él es fiel y poderoso para cumplirnos. Pero si tenemos esa confianza, tenemos que entender que tiene que ser evidenciada por una obediencia a la voz de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco a lo que Dios me pide. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si decimos que tenemos fe en Cristo para salvación, para librarnos del pecado y de la muerte, pero no obedecemos a Cristo, entonces nos estamos engañando. Como dice Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si amamos a Cristo, si creemos en Él, eso se evidencia en una obediencia a su palabra. Y quiero dedicar este último punto del sermón a traducir todo esto que estamos viendo a lo que decíamos al comienzo. Esa lucha que tenemos en nuestra vida con el pecado. Y yo sé que la Biblia asocia el pecado a diferentes agentes, ¿no?
En la Biblia vemos que Dios condena al diablo, que Dios condena al mundo. Lo veíamos la semana pasada con la predicación de Moisés. Ese sistema que se opone a Dios y a sus valores. Pero hay otro agente en el que me quiero centrar hoy, que es nuestra carne. Ese es otro enemigo que Dios tiene que derribar. Ese que nos acompaña todos los días, que se debate dentro de nosotros, que vive en nuestros miembros, dice la Escritura, que busca esclavizarnos nuevamente al pecado. El viejo hombre, como lo llama Pablo. Miren la experiencia de Pablo en Romanos capítulo 7. Voy a leerles del versículo 19 al 24. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, todos tenemos ese enemigo. Todos luchamos con el pecado dentro de nosotros, con ese viejo hombre, con nuestra carne. Todos los que estamos en esta sala, no hay ninguno de nosotros que no pueda decir las mismas palabras que Pablo. Que el mal que no queremos hacer, eso hacemos. Y entonces entendemos que hay un enemigo dentro de nosotros que quiere volvernos a esclavizar al pecado. Hermanos, Dios es fiel y poderoso para derribar ese enemigo. Así como derribó las murallas de Jericó, Él puede vencer nuestro pecado. No hay un pecado que Dios no pueda vencer en nuestra vida. Hermanos, no aceptemos cosas en nuestra vida que no deberíamos, pretendiendo de que hay algo demasiado difícil para el Señor. No seamos indulgentes con el pecado, no hagamos alianzas con el pecado. No lo dejemos quedarse, no intentemos maquillarlo, no lo minimicemos, no pretendamos que otras personas lo acepten. Nosotros somos los primeros que no deberíamos aceptarlo en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos decirle a nuestro hermano, a nuestro cónyuge, que lo acepte? Eso no es un testimonio acerca de un verdadero amor y una fe genuina en el poder de Dios. Hermanos, Dios ha condenado a ese enemigo, ese viejo hombre que hay en nosotros. No es un enemigo que nos estamos inventando. Él ya lo condenó de la misma manera que le había dicho a Josué: yo he entregado a Jericó y a su rey en tus manos. Ese enemigo está condenado, no hay vuelta atrás. Y así es en nuestra vida. Nuestro viejo hombre está condenado. Dios ya ha determinado que debe morir. No podemos revocar lo que Dios ha dicho. No podemos hacer alianzas con Él. Hermanos, miremos la cruz. Lo que Dios hizo con su Hijo en esa cruz, cuando derramó toda su ira sobre Él. Dios, lo que estaba haciendo con Jesús era tratarle como debe tratar a nuestro viejo hombre. ¿Quiénes somos nosotros para perdonarle a ese hombre lo que por causa de él Dios tuvo que hacer con nuestro Salvador? ¿Quiénes somos nosotros para ser indulgentes con ese viejo hombre? Cuando vemos cómo por causa de él nuestro rey fue tratado en la cruz por Dios.
Hay muchos ejemplos que podemos dar en nuestra vida, no tengo tiempo para todos. Pero hay dos que quería dejarles. Uno que es especialmente para los varones. Tengamos cuidado con nuestros ojos, con lo que vemos, cuando nadie nos ve, con lo que dejamos que nuestra mente maquine, ahí donde a lo mejor nadie se da cuenta. Guardemos nuestro corazón de toda inmoralidad, de todo lo impuro. Y a las mujeres especialmente, aunque igual que con los ojos es para todos, tengamos cuidado con los pecados de la lengua. Ese bocado dulce que hace tanto daño. Hay tantos pecados que minimizamos, que aceptamos. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora, al igual que lo vemos en este texto, ese compromiso de vencer a ese enemigo, a nuestro pecado, esa confianza de que Dios es quien lo va a hacer, por medio de Cristo, se tiene que evidenciar en una sujeción, en una obediencia a lo que Cristo nos pide. Por eso es tan importante que entendamos por qué insistimos en la iglesia en aprovechar los medios de gracia, en perseverar, en entregarnos a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando en la iglesia insistimos en la importancia de no desfallecer en nuestra vida de oración, de estudio de la palabra, en congregarnos, en participar de esta reunión, en tener comunión unos con otros, en tantas cosas que la Biblia nos dice, y enfatizamos la importancia de eso, no estamos diciendo que eso nos salva. Eso no salva a nadie. Pero estamos diciendo, si tú tienes fe en el Dios que te salvó por gracia, haz lo que Él te dice. Y Él te dice, persiste en ello. Persevera en hacer lo bueno. No descuides tu vida de oración. No descuidemos nuestra vida de oración. No descuidemos permanecer en la palabra de Dios. No descuidemos el reunirnos. No descuidemos ayunar. No descuidemos el confesarnos los pecados unos a otros, el servirnos unos a otros. No descuidemos el traer nuestras ofrendas para proveer para la casa de Dios, en traer nuestros diezmos. No descuidemos el llevar las buenas nuevas a los perdidos. Bueno, si Dios quiere salvarlos, los va a salvar. No, nos ha dicho a nosotros, tú tienes que ir y hablarles. No descuidemos el perdonarnos unos a otros. No descuidemos el sufrir y soportar por amor, el exhortarnos unos a otros, el sujetarnos a los que Dios ha puesto en autoridad o asumir liderazgo cuando alguien ha sido puesto en autoridad. Hermanos, no descuidemos nada de lo que Dios nos pide en su palabra. Perseveremos en ello. Sí, eso nos salva, pero eso da testimonio de que tú tienes fe en el Dios que te ha salvado por gracia. ¿Cuántas excusas no damos a todo esto? Creo que perdí mi pañuelo. Perdón. Si alguien tiene un pañuelo para regalarme, por favor. ¿Cuántas excusas no damos a cumplir o a perseverar en todos estos medios de gracia? Gracias, hermano.
No tengo tiempo. Estoy cansado. No estoy de acuerdo. Eso va a ser muy duro para alguien como yo, que lo haga otro. No me parece justo que tenga que hacerlo yo. ¿Para qué? Eso no va a cambiar nada. ¿Cuántas excusas nos damos para no obedecer la voz de Dios? Sí, nuestra obediencia no es algo que Dios necesite para hacer el milagro. Pero Dios nos ha mandado a que tengamos fe en Él. Él ha querido salvarnos por gracia, por medio de la fe. Y si no obedecemos, entonces nuestra fe no es genuina. Quiero concluir con el versículo 26, que son las palabras de Josué cuando terminó la batalla. Dice Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Hermanos, lo que Dios ha maldito debe permanecer bajo maldición. Lo que Dios ha prohibido debe permanecer prohibido. Si Dios ha condenado el pecado, si Dios ha condenado la impureza, todo aquello que vaya en contra de su santidad, ese tiene que ser nuestro juramento. Ese tiene que ser un juramento que hagamos todos los días. Así como Josué se paró sobre las ruinas de Jericó y dijo, maldito el que levantare esta ciudad. Así nosotros tenemos que ver el pecado en nuestra vida. Si Dios lo ha maldecido, si Dios lo ha condenado, si Dios lo ha prohibido, yo tengo que comprometerme a cumplirle al Señor. A entender que ese pecado en mi vida es un anatema, que yo tengo que luchar con él todos los días de mi vida, que yo tengo que mantenerme firme y vigilante, porque hoy quizás he visto cómo ha disminuido la influencia de ese pecado en mi corazón, pero si yo no me mantengo firme, mañana ese pecado puede volver a dominar sobre mí. Así que mantengámonos firmes, vigilantes. Hagamos un juramento todos los días delante de Dios, que lo que Dios ha prohibido, que lo que Dios ha condenado, se quede así para siempre. Y si vemos que se levanta otra fortaleza en nuestro corazón, otro pecado, que corramos a Dios. Él es poderoso para ayudarnos. Pero no lo hagamos solamente en palabras, sino en hechos. Si vamos a confiar en Dios, entonces hagamos lo que Él nos pide. Perseveremos en sus medios de gracia. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias porque no merecíamos tu salvación. No merecíamos ser visitados por ti. Sin embargo, de la misma manera que un día te acordaste de tu pueblo Israel y los visitaste en Egipto porque viste su oprobio, viste su necesidad, viste cómo estaban esclavizados y decidiste apartarlos para ti. Y los llevaste a una tierra que no merecían y ahí, por tu poder, los llevaste a conquistar sus enemigos, no por su fuerza ni su astucia, sino por tu gracia. De la misma manera, un día nos saliste al encuentro. Un día, viendo cómo estábamos esclavizados al pecado, nos visitaste y por medio de Cristo
Nos has hecho entrar a un nuevo reino, a una tierra buena. Y hoy estás con nosotros. No estamos solos. Estás con nosotros, peleando por nosotros, ayudándonos cada día a disminuir la influencia del pecado sobre nuestra vida. Ese pecado ya ha sido vencido, ya ha sido declarado derrotado, pero tú tuviste a bien dejarlo ahí, exigirnos que teníamos que luchar con él, contra él. Hoy te ruego, Señor, por nosotros. Guárdanos, Señor, de no tener frente a nuestro pecado, a nuestra carne, a nuestro viejo hombre, el mismo corazón que tuvo Josué y el pueblo. De confiar en ti para vencerlo, de seguir tus instrucciones para derrotarlo, de entender que en ti está la fuerza y el poder, pero que debemos someternos a lo que tú nos has pedido. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de cumplir con lo que Cristo nos ha pedido. A ser hombres y mujeres de oración. A permanecer en tu palabra. A hacer todo aquello que nos pides. Y como dijeron, Señor, los primeros discípulos, mientras tú haces señales, maravillas y prodigios, a dejar que tú obres el milagro en nuestros corazones, de vencer a ese viejo hombre en nosotros, de liberarnos cada día más de su influencia, de la forma como nos azota, como trae sufrimiento a nuestra vida, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Y gracias por Cristo. Porque es en Él que somos más que vencedores. Porque es en Él que todo lo podemos. No es por nuestra fuerza. Es por tu misericordia y tu gracia en Cristo Jesús. Amén.